Estamos de vuelta en este último segmento del programa Coxijón, en el espacio Una mirada crítica sobre Guatemala de Avanzo, y estamos con Carolina Escobar y con Miguel de León hablando sobre los mayas y el catolicismo. Y bueno, esta necesidad, preguntarles, es un libro, bueno, a propósito del libro, estamos llevando a cabo este programa, sobre todo por las distintas miradas que está planteando, preguntas que está arrojando, y como tú dijiste, Carolina, te dejó con sed, ¿sí?, de poder indagar más. Y en ese sentido es, bueno, reconocer que las ciencias sociales, pues se ha investigado muy poco sobre el tema de la religiosidad. Y bueno, quisiera pues tener sus comentarios sobre cuál es la importancia de avanzar en este tema de hacer investigación de la religiosidad. Y solo un paréntesis, se ha construido una idea sobre los estudios de religiosidad netamente son para los teólogos, ¿sí? Y en ese sentido, este libro novedoso que nos presenta John Early, pues en palabras del padre Ricardo Falla, indica, está al borde de las ciencias sociales y la teología. Bueno, quisiera sus comentarios. Miguel, ¿qué eres tú? Bueno, sí, yo creo que sí es muy importante. Bueno, uno se puede plantear, digamos, varias preguntas, ¿no? La primera sería, ¿cuál es la especificidad de lo religioso en la investigación social? Esa es una cosa. Pero también uno puede preguntarse cuál es la importancia de la religión o la espiritualidad en este país. Y de una u otra manera son centrales. Hay muchos acontecimientos políticos y sociales en este país que están atravesados por actores vinculados a una u otra espiritualidad o religión, digamos, ¿no? Entonces, de esa cuenta, digamos, visto de esta forma, sí es necesario, digamos, los estudios sistemáticos sobre diferentes expresiones, digamos, del hecho religioso. Es decir, por ejemplo, hay estudios, evidentemente, más recientemente sobre la espiritualidad maya, digamos, ¿no? Pero también está el universo del crecimiento de las iglesias evangélicas en este país. Es decir, y por ejemplo, las diferencias que hay entre las iglesias evangélicas a nivel local, ¿verdad?, y la lógica que existe a nivel de la capital, las grandes iglesias más propias de capas medias, ¿verdad?, y, digamos, y con una manifestación teológica distinta, ¿verdad?, que cómo funciona la iglesia evangélica a nivel local. El periodo reciente de este país tampoco se puede interpretar sin la participación de actores, ¿verdad? Pero por mencionar algunos ejemplos, y este libro, ¿no?, que este libro es más bien la convergencia o el encuentro o el choque de dos expresiones, lo maya y por el otro lado lo católico, ¿verdad? Pero también se puede hacer este trabajo, he hecho algunas cosas sobre el crecimiento de iglesias evangélicas en comunidades mayas, ¿verdad? Porque la visión de mundo de la iglesia evangélica es otra, ¿verdad? Sí. Y a veces se presenta como nadie dice no es religión, pero es la verdad dada, ¿verdad? Y no hay ni siquiera la posibilidad de discutir cosas. Pero más que eso, y creo que para mí lo más importante es cómo se aborda el hecho religioso. Y creo que es una de las cosas más difíciles de hacer en ciencias sociales, porque normalmente, y hasta la fecha, el punto de referencia del hecho religioso sigue siendo el judeo, o sea, la tradición judeo-cristiana. Es el lente sobre la cual se trata de analizar y de comparar otro tipo de expresiones espirituales o religiosas. Y esa es una gran dificultad, porque no es, digamos, ella la norma que establece qué es bueno y qué es malo. Digamos, si uno utilizara un poco el lenguaje, digamos, más de investigación en ciencias sociales sobre el hecho religioso, uno podría partir de un principio que es la finitud humana. Es decir, ninguna tradición se puede considerar como la tradición universal y la verdadera. Es decir, cada construcción social o de cada pueblo tiene sus propios parámetros, obedece a un contexto y no se puede presentar como la religión, es decir, absoluta, y a partir de ahí todas dialogan. Entonces, digamos, eso es una gran dificultad, creo yo, en este país, ¿verdad? Sí, y yo lo que sí creo es que es muy afortunado que se esté planteando hacer una investigación a otros niveles y desde otras disciplinas sobre los mitos fundantes, porque eso es lo que son, digamos, las creencias de un pueblo. Y hay los mitos fundantes occidentales y hay los mitos fundantes mayas. Y bueno, ya tenemos grandes teóricos del mito, Mircea Eliade, Jung, bueno, entre otros, varios, Johnson. Pero yo creo que por eso es que duele, porque se mete
cuando la gente, nosotros, los de a pie, los comunes, empezamos a inquirir un poco más en los territorios de lo sagrado, entre comillas, donde solo una élite ha tenido acceso a la sabiduría, al conocimiento, y eso ha permitido el dominio, porque es todo parte de una lógica del poder. Por eso yo creo tan importante que cada vez entremos más en el conocimiento de esos mitos fundantes o de las religiones, y que lo hagamos desde la laicidad. ¿Y por qué? No importa de las disciplinas y los enfoques, porque entre más conocemos algo, más elementos tenemos para desmitificarlo y ponerlo a un nivel. Para mí, el poder respetar algo plenamente significa que está puesto enfrente de mí, no que está puesto encima o abajo de mí, ¿ya? Entonces, dentro de mi propia lógica, me parece muy afortunado que se abran espacios desde otras ciencias para revisar las religiones, y lo digo en términos generales. Aquí la estrategia de tierra arrasada tuvo que ver muchísimo con el traslape de una religión con otra. Y sí, las lógicas de las religiones no es lo mismo hablar del calvinismo y del protestantismo que de las definiciones de la religión católica. Cuando tú decís, es más difícil que entre, ¿cómo era? Que un camello pase por el ojo de una aguja, que un rico entre al reino de los cielos, que es de la religión católica, y te vas luego, cuando te dicen los bienes de salvación dentro de otra lógica calvinista, ¿qué juega mejor con los sistemas económicos? O sea, tenemos que verlo todo, y para poderlo ver todo dentro de contextos más amplios, tenemos que entrar a un análisis integral desde diferentes miradas y propuestas. Y no se trata de quitarle a nadie sus creencias. Vamos a respetarlas más cuando podamos entenderlas mejor. ¿Verdad? Yo no cuestiono la fe de nadie, y la creo profundamente porque la veo en los ojos de alguien, pero tengo derecho a cuestionar los fundamentos que han oprimido durante siglos y desde distintas religiones a millones de seres humanos. Y para cuestionar el poder hay que investigarlo, hay que conocerlo, ¿verdad? Aquí has dado, pues ya estamos en los últimos minutos de este segmento, han dado con muchas aristas, muchas inquietudes para poder seguir profundizando este tema de las religiones, y sobre todo cuáles son sus bases epistemológicas para poderlas comprender, ¿sí? Para poder analizar y poder identificar cómo se han construido estos distintos modelos de ver la vida y de ejercer la vida y ejercer el poder. Si supieran las religiones que el secreto no les sirve. Exacto. No les sirve. Sí. Nos separa. O sea, sus principios de unidad se pierden. Y bueno, en ese sentido, pues creo que tendremos que seguir discutiendo, esperemos en otra oportunidad sobre este tema. Ya viene el segundo libro de John Early, que aborda sobre la crisis de los mayas y el catolicismo. Entonces, pues vamos a seguir discutiendo en torno a ello. Yo quiero agradecerles su participación. Tenemos 30 segundos si quieren precisar algún último mensaje previo a terminar. Bueno, es muy difícil, ¿verdad? Porque hay muchas cosas, pero bueno, yo lo que diría, y es retomando lo que decías, es decir, la investigación sirve para clarificar muchas cosas y sobre todo para develar cosas que están ocultas, por ejemplo, en la religión. Es decir, hay muchas cosas en la Iglesia católica, evangélica, que no se ven, y hay otras lógicas de poder, económicas, que se mueven. Y es importante saber para el bienestar de toda la gente y también, digamos, de la gente que practica esas cosas. Es decir, no solo es el análisis de la religión en sí misma, sino que hay detrás muchas veces de ellas, ¿no? Sí, aquí tal vez ya cerrando y muy brevemente, sí son las lógicas culturales, por eso el mojón, el parteaguas de una investigación como esta, porque una lógica cultural crea sus dioses y los dioses necesitan sus criaturas y viceversa. Y en esas lógicas culturales distintas entramos. Y si no las ponemos a dialogar y no las conocemos, pues vamos a seguir dogmas, nos vamos a seguir peleando y vamos a hacer cruzadas cada 100 años, si no antes. Exacto. Bueno, yo quiero agradecerles bastante. Nos quedamos con muchas inquietudes, nos quedamos con muchas preguntas. Esperamos que usted se inquiete sobre este tema súper interesante, poder develar, poder descubrir, poder comprendernos, y sobre todo la importancia de la investigación desde una perspectiva crítica que pueda permitir pues develar y sacar nuevas preguntas, y ojalá
podamos vernos pronto en un próximo programa Coxijón. Este fue el espacio Una mirada crítica sobre Guatemala de la Asociación para el Avance de las Ciencias Sociales en Guatemala, Avanzo. Muchas gracias.